Según cuenta la Biblia, hace más de 2 siglos tuvo lugar uno de los acontecimientos más misteriosos de la historia. Una campesina judía de 14 años, llamada María, dio a luz a un niño. La muchacha era virgen y su hijo, Jesús, habría de convertirse en el Salvador de su pueblo. Hay pocas pruebas de la extraordinaria vida de esta mujer, muchas preguntas y asombrosos misterios. ¿Cómo y por qué hay tan poca información y sin embargo se habla tanto de ella al punto de ser uno de los pilares de la Iglesia Católica? ¿Qué enigmas se esconden en la Biblia sobre la vida de la Virgen María? La Virgen María es la mujer inmaculada. La Iglesia asegura la virginidad de María antes, durante y después del parto. El Nuevo Testamento habla muy poco de la Madre de Jesús, sorprendentemente poco. La María que nos vende la institución es una María extraterrestre. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. María también es madre de toda la humanidad. Entramos en un recorrido por la vida de la Virgen María a través de un reciente hallazgo arqueológico que plantea un enigma inquietante. Se trata de un secreto que estuvo oculto durante más de 1500 años y que podría cambiar la idea que millones de fieles tienen sobre la Virgen. ¿Por qué la Biblia no describe nada del paso de la Sagrada Familia por Egipto? ¿Qué pasó en aquellas tierras? ¿Fue la Virgen María una poderosa adivina o bruja? ¿O fue simplemente la madre de Jesús? María, santa, hechicera o adivina. Recientemente fue interpretado un manuscrito de más de 1500 años escrito en lengua copta, un idioma usado por la cristiandad en el antiguo Egipto. Es un hecho que sorprendió a la comunidad científica, sobre todo por lo sugerente de su título, El Evangelio de los Oráculos de María. A través del Nuevo Texto encontramos evidencias de que María estaba asociada con prácticas oraculares. Comunidades originarias ligadas justamente a prácticas de sanación, pues retomaron la figura de María e hicieron justamente este escrito. A partir de allí, la pregunta que surge es si María en su ministerio, en su vida, pues tuvo prácticas curativas. La Iglesia Católica ha gestionado de diferentes maneras a lo largo de su historia la aparición de figuras que dicen detentar poderes mágicos. Aparecen en sus márgenes diciendo que ellas tienen algún tipo de poder. En general esos poderes tienen que ver con la comunicación con lo divino o con la salud. Como el texto del Evangelio de los Oráculos de María está escrito en una antigua lengua egipcia, distintos investigadores están trabajando en la traducción de sus textos. Si bien la existencia del libro se reveló en 1984, recientemente logró ser interpretado y hay expertos que señalan a un seguidor de María como su autor. La catedrática de la religión de la Universidad de Princeton, quien tiene el trabajo de estudiar y traducir el misterioso libro, tiene su versión. El texto se escribió en el siglo V o VI de nuestra era. Es el Evangelio de los Oráculos de María, la Madre de Jesús. María recibió respuestas que están inscriptas en estos textos a través del arcángel Gabriel. Descubrí que es un texto que ayuda a predecir el futuro. Es un libro que se usa para definiciones. Hay 37 oráculos que pueden ser utilizados básicamente por cualquiera. Dese prisa porque ha llegado el tiempo, su corazón estará feliz. Siga adelante porque la materia está fijada para usted a través de Dios. Él lo preparará para un buen camino y lo salvará de la aflicción que le ha llegado. Si estos oráculos encontrados están basados en lo que transmitía la Virgen María, ¿podría entonces haber tenido poderes de pitonisa? Además de este antiguo manuscrito, ¿cuáles son los otros indicios de que María podría haber dominado poderes oscuros? Se supone que María podía hacer milagros, y no directamente, al menos a través, por ejemplo, de colgar los pañales de Jesús en el patio y la gente venía y los tocaba y entonces recibía alguna sanidad. ¿Qué serían los milagros en el marco del cristianismo? Es la aparición de lo extraordinario en la vida cotidiana de las personas. Y que es en general lo que funciona
como la prueba para ser santo alguno. Los milagros era para beneficio de una persona, pero también para testimonio de toda una comunidad. Los hechizos generalmente se vincula para hacer daño. A la hechicera no la dejarás con vida. La brujería es un sistema de relaciones. A través de una persona que echa una suerte, un maleficio a otra, entonces esa persona que se siente afectada por ese maleficio recurre a la figura del brujo para que cure y realice un contramaleficio para detenerlo. Desde hace unos 2000 años, a la Virgen María se le atribuyen cientos de milagros en todo el mundo. ¿Pueden esos poderes tener relación con los de una hechicera? Quizás la respuesta se encuentre entre las vírgenes y brujas más famosas de la historia. Bodmin, Inglaterra, principios del siglo XIX. Joan White, una de las brujas más famosas de la historia. Se decía que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse. Visitaba un pozo santo donde colgaba las vendas de una persona enferma en las ramas de un árbol y así favorecía su curación. Se cree que en el pozo sagrado donde curaba enfermos, ella invocaba los poderes de la Virgen María. En realidad el Nuevo Testamento habla muy poco de la Madre de Jesús, sorprendentemente poco, y a veces no de una manera, digamos, positiva, como la piedad cristiana se lo imaginaría o incluso la piedad cristiana lo cree. ¿Cuáles son los motivos por los que la Biblia cuenta tan poco sobre la vida de la Virgen? ¿Habría llevado María una vida por fuera de los parámetros de la doctrina de la Iglesia? ¿Cuál es la relación y qué misterios devela el hallazgo de los oráculos de María? La gente que escribió este oráculo consideró a María como una medium. Yo creo que este texto funcionaba como hoy en día uno consultaría la Biblia, que la abres y el pasaje que lees está dirigido a tu vida. De alguna manera, estos oráculos eran como los psiquiatras del mundo antiguo. Son muchos los pasajes bíblicos que anuncian los castigos de Dios a aquellos que se desvíen del camino y de las escrituras sagradas. La lectura que se hace en contra de estos personajes es una lectura oficial y es una lectura que nos llega a nosotros. El hombre o mujer que consulte espíritus de muertos o se entregue a la adivinación han de morir. Serán apedrados y su sangre caerá sobre ellos. En la Biblia vamos a encontrar personajes que van a estar fuera de toda la estructura religiosa que quiere presentar o que se presentaba dentro del pueblo. La brujería es incompatible con la fe en Dios, desde el punto de vista bíblico, porque el que da la salud, si se trata de brujería para sanar, el que da la salud es Dios, aunque existan médicos. Si se trata de conocer el futuro, el que revela es Dios y el que conduce la historia es solamente Dios. Por tanto, la brujería es incompatible con la fe en el Señor. Las apariciones de la Virgen María son siempre un misterio. En este marco entra la serie de apariciones marianas que podemos entender como una intervención de la Madre de nuestro Señor, de la Madre de Dios. La Iglesia es muy cauta respecto al reconocer una aparición porque es muy fácil que haya charlatanería. El 11 de febrero de 1858, en Lourdes, Francia, la joven Bernadette Soubirous caminaba cuando escuchó un ruido y sintió un viento. Era la Virgen. Así quedó registrado y autentificado por la Iglesia. El mensaje de Lourdes es muy interesante porque es un mensaje de salud, es un mensaje en donde surge este manantial de agua que se convierte en un principio de curaciones milagrosas. Hoy hay un equipo de científicos, de médicos, que cuando acontecen curaciones extraordinarias, las estudian para determinar que se trató de un intervento divino, de un milagro. Hoy podría ser una espiritista, una tarotista o cualquier hechicera.
No existe diferencias entre milagro o el hechizo. Lo que importa es lo mágico. En la actualidad, la figura de la Virgen trasciende la de cualquier figura bíblica, especialmente en algunos países de Latinoamérica como México, donde el Día de la Virgen es más importante que la propia Navidad. La Virgen de Guadalupe es tal vez la aparición que esconde los mayores enigmas. ¿Qué poderes secretos hay detrás de esta versión de la Virgen María? La primera aparición fue el 9 de diciembre de 1531, cuando San Juan Diego extiende delante de Fray Juan de Zumárraga las rosas que llevaba en su tilma, deja caer las rosas que él recogió del cerro de Tepeyac. Bueno, pues queda impresa la sagrada imagen de Santa María de Guadalupe. Esta Virgen está rodeada de misterios que no puede explicar la ciencia. Para muchos está ligada al milagro, para otros a la brujería. ¿Podrían la magia, la brujería y los milagros ser eventos que responden a una misma esencia? A lo largo de los siglos se han hecho varias investigaciones en torno a la imagen de Guadalupe. De las primeras que llamaron la atención fue cuando hacia 1938 se tomó una fotografía de los ojos y se encontraba con que había ahí el perfil de una persona. Trabajando en una importante empresa de procesamiento digital de imágenes, el ingeniero José Aste Tonsman realizó la digitalización de una fotografía de la cara de la Virgen de Guadalupe tomada directamente de la tilma original. Esto revelaría lo que es uno de los más increíbles descubrimientos. En 1979, a inicios, se me ocurrió utilizar lo que yo estaba empleando en mi trabajo a estudiar la imagen de Nuestra Señora. El proceso que utilicé fue trabajar con fotografías, digitalizarlas, ampliaciones, mejoras con filtros matemáticos, y en el centro está, en la pupila, está la familia. Creo yo que ese fue el mensaje que nos dejó Nuestra Señora. La Virgen de Guadalupe es adorada por millones de fieles alrededor del mundo que aseguran haber sido testigos de numerosos milagros. Grandes multitudes se congregan todos los años para pedirle y agradecerle. Las curaciones que allí suceden mantienen la esperanza de quienes se acercan y le dan a la Virgen y a sus poderes milagrosos un rol protagónico en la fe, incluso mayor que el de su Hijo Jesús. Vine a agradecer que apareció mi sobrina, estaba perdida y gracias a Dios regresó, la encontramos y pues es una manda que vengo a cumplir. Para mí lo es todo, es como la madre que nos dio la vida, ¿no? Para mí es algo muy importante. Lo que pasa es que tenía varios años que no me podía embarazar y pues le pedí a la Virgen que me diera ese milagro de embarazarme. Acá está mi nena. El 27 cumple el mes y doy gracias a la Virgen que fui mamá. Para mí es como mi segunda madre. Para mí es algo, no sé, algo muy especial, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no fue la única aparición. Existen 28 visiones de la Virgen aprobadas por la Iglesia Católica. Pero también apariciones espectrales de mujeres ligadas a la brujería se narran en escritos desde la antigüedad. ¿Pueden haber sido estas visiones lo mismo? Existen evidencias históricas de prácticas ocultistas desde hace más de 30.000 años. La magia, hechicería y el contacto con los poderes sobrenaturales se extendió en tiempos ancestrales hasta el antiguo Egipto. ¿Cuáles son las pruebas de que María llegó hasta allí? ¿Cuál es la misteriosa conexión entre Isis, la diosa del antiguo Egipto llamada la Gran Maga, y la Virgen María?
El hallazgo de un manuscrito de más de 1500 años de antigüedad, titulado El Evangelio de los Oráculos de María, sorprendió a la comunidad arqueológica y despertó una inquietante hipótesis. ¿Pudo María haber sido una pitonisa? ¿Existen antecedentes de estas prácticas en Egipto? Expertos afirman que este misterioso texto fue usado allí. Ya en la Edad Media se intente identificar a María o incluso a Jesús como personajes que aprenden de la antigua sabiduría de los egipcios, especialmente de los magos, y que es de esos artes secretos de donde ellos obtienen las fórmulas o el poder para realizar los milagros. ¿Puede la Virgen María haber llegado hasta esta zona del Alto Egipto? ¿Aprendió en Egipto técnicas para dominar poderes misteriosos? ¿Estuvo María en el lugar donde fue hallado el manuscrito? Para revelar estos misterios es necesario seguir los pasos de la Sagrada Familia hasta la tierra de los faraones. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén. El contexto es que Herodes, un idumeo, aliado a Roma, se entera por la visita de unos magos que vienen del oriente de que ha nacido un rey. Él piensa que es un rey terrenal que va a quitarle su lugar. Y entonces decide matar a los niños de una aldea que está al sur de Judea, que se llama Belén. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Cuando nosotros vemos y leemos la Sagrada Escritura, efectivamente ahí se nos dice que para rescatar al niño de Herodes, que pretendía matarlo, la Sagrada Familia va a Egipto. En Egipto la hechicería o las prácticas mágicas ligadas a los sacerdotes, a los sabios, hace parte de la cultura milenaria. Muchas de las prácticas culturales y religiosas fueron absorbidas también por Israel. Si bien no se tiene conocimiento del sitio donde se ha encontrado el Evangelio de los Oráculos de María, textos similares dan indicios de un posible origen donde prácticas religiosas y ritos paganos se llevaban a cabo. No sabemos exactamente dónde se encontró este texto. Fue donado a la Universidad de Harvard, pero la gente que lo donó no dijo dónde lo encontraron. Existe un lugar en Egipto donde hay un altar de un santo, San Colutus, en la ciudad de Ancena. Ahí se encontró una página de un texto similar. Así que sabemos que la gente practicaba estas mismas consultas usando los altares de los santos en Egipto. Numerosas evidencias encontradas, desde talismanes, amuletos, jeroglíficos y manuscritos, indican que los egipcios buscaban el contacto con seres de dimensiones espirituales y pretendían dominar poderes sobrenaturales. ¿Cómo pudo esto influir en María? Todas estas sociedades, lo que vendríamos a llamar nosotros Medio Oriente, con los procesos de expansión de estos reinos que se transforman en imperios y sus políticas de partir las comunidades y realizar deportaciones, se van formando comunidades de estos grupos que empiezan a ser, digamos, excluidos de ese lugar geográfico donde habitaban y empiezan a vivir en otras zonas. Analizar sociedades antiguas con los parámetros de hoy a veces es un poco complicado porque hay que situarnos dentro del contexto. Estamos en este momento ubicados en los primeros siglos, del primero al tercer siglo de la era cristiana, donde el término que se utilizaba más común era el término mago, maguela, que viene del egipto mag, que significa sacerdote, y entonces las personas ligadas a estas prácticas sacerdotales y sanativas, pues hoy las tipificamos como prácticas hechiceras. Así María y su familia pasaron de ser adorados por reyes de Oriente a ser fugitivos perseguidos por la ley. Según el Evangelio extracanónico, la Sagrada Familia partió desde Belén hacia Gaza, por lo que actualmente es el parque de Sarānik, situado a unos 40 kilómetros al oeste de Al-Arish. Entraron en territorio egipcio por la parte más septentrional del árido y duro desierto del Sinaí.
Nosotros tenemos registrado desde el siglo VI a.C. una comunidad en Elefantina conformada prácticamente por militares judíos y las cuales se han encontrado los papiros, los famosos papiros de Elefantina. Estos papiros nos han revelado cómo era el judaísmo en la época, ¿no? En Elefantina, un judaísmo sincrético donde el templo era dedicado para Yahvet y también para la diosa Anat. Algunos expertos creen que en este periodo, donde María desaparece de las páginas de la Biblia, estaría la clave para revelar el enigma sobre su supuesto trabajo como adivinadora. De hecho, se ha reconocido que se han hecho templos en Egipto a la Sagrada Familia. Se han encontrado grandes santuarios dedicados a la Sagrada Familia, pero especialmente a la Virgen María. ¿Por qué María parece haber causado en Egipto más impacto que el mismo Jesús? ¿Es por sus milagros o hechizos, como lo llaman los escépticos? En evangelios que no fueron incorporados a la Biblia y tradiciones coptas se describen varios milagros de María en el antiguo Egipto. Jesús también utiliza plantas medicinales para sus curaciones, es posible. Eso hace parte, podríamos llamar, de las prácticas tradicionales medicinales y en las que las mujeres tenían un papel fundamental. De ahí podríamos inferir que María también participó de estas prácticas. Los especialistas que sostienen la idea de que María dominó técnicas de ocultismo, además de los oráculos, descubrieron otros indicios. La clave también se encuentra en el antiguo Egipto. En el texto bíblico vamos a tener a María, que en algunos momentos es muy fuerte, que es la portadora de Jesús, del Dios hecho carne. Y fuera del texto bíblico tenemos a otra líder interesante que es Isis. Vamos a ver imágenes de Isis muy similares a las representaciones eventuales de María, como dando de mamar o teniendo a un bebé, al niño Jesús. Es inconsciente a veces, es muy lento e inconsciente la manera en la cual las deidades van sincretizándose. Ella era la diosa de la fertilidad, la agricultura o cualquier cosa que tuviera que ver con la cultivación de la tierra, y en asociación con Osiris era la diosa de la resurrección. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Esta figura de una Virgen Madre con un niño Dios es muy antigua. En Mesopotamia aparece 2000 años antes de Cristo y es la diosa Ishtar, que es virginizada para que nazca el hijo Tammuz. Afrodita y todas las diosas que tengan que ver con una reina del cielo, con una diosa madre, van a ser identificadas con María. A partir pues del siglo IV y en adelante ya va a ser muy difícil separar las ideas genuinamente cristianas de esta mezcla con personajes del mundo pagano. En el inconsciente colectivo o en la memoria de los pueblos siempre van a conectar a las mujeres con la posibilidad de dar vida, ya sea porque tienen en su vientre un bebé y dan vida, pero también las van a conectar con el momento de la resurrección. Después de varios siglos de transición, desde la adoración a Isis al culto a María y el cristianismo, la veneración a la diosa egipcia desapareció. Sin embargo, la Iglesia todavía tenía que enfrentar expresiones de culto pagano que amenazaban sus doctrinas. ¿Cuál es la verdadera razón por la que la Inquisición impulsó la cacería de brujas? ¿Pudo ser la persecución acaso porque sus poderes competían con los de María? La llegada del cristianismo a Roma cambió la historia del mundo. La iglesia recién nacida se encontró con las creencias llamadas paganas y se produjo un choque sin precedentes.
Según algunos estudiosos, la figura de la Virgen María también habría sufrido cambios para adaptarla a las creencias preexistentes. ¿Qué se ocultó de la verdadera Virgen María? El imperio condenó después como brujería las mismas actividades que convertían a María la mujer más venerada por el nuevo cristianismo romano. El personaje de María por mucho tiempo fue considerado peligroso. Para algunas líneas de la Iglesia, María tenía que ser un personaje que se tenía que tomar en cuenta y que tenía que ser incluso adorado, pero va a haber otra línea que va a decir, no, no tiene que ser adorada, simplemente tiene que ser reconocida como una mujer importante para que naciera Jesús. Las primeras condenas de brujos y brujas se realizan en el siglo XIII con la aparición de la Inquisición, cuya actividad principal no es contra la brujería, sino contra la herejía. La hechicería siempre había sido considerada como un peligro hacia el orden político y no tanto como una cuestión religiosa, y era siempre individual, no había un complot. Nosotros vamos a encontrar con la idea del aquelarre, del sábado, una idea de complot en contra del cristianismo. Cambia absolutamente la dimensión que se tiene de la hechicería. Era la primera herejía institucionalizada en contra de Dios y a favor del diablo. El Papa Inocencio VIII encomienda a 2 monjes dominicos un documento que es una guía, es la verdadera autoridad que identifica, condena y extermina a las personas consideradas brujas o herejes. La Inquisición fue utilizada para ir en contra de todos y de todas. Ahí no hubo poder humano ni divino que los detuviera. Y todo aquello que fuera relacionado con algunos actos que ellos consideraban fuera de la religión, pues se condenaba de inmediato. Entonces se van contra estas mujeres hasta llevarlas a la hoguera. ¿Cuál era el motivo por el que estas brujas eran perseguidas por la Iglesia? ¿Podrían las hechiceras haber tomado a María como inspiración? Cuando se vincula a María durante el tiempo de la Inquisición, se va a vincular con mujeres que las van a llamar brujas, pero que son estas mujeres que se atrevieron a leer más allá de lo que la Iglesia dejaba. Y claro, la Iglesia entonces comienza a decir, estas son brujas, porque se están atreviendo a tener otro tipo de conocimiento y no nos conviene. La devoción a la Virgen María en la época de la Inquisición era una muestra del mal. De hecho, inquisidores reformaron una estatua de la Virgen María agregándole elementos punzantes para colocar a la víctima en su interior, quien era penetrada en el momento en que la estatua se cerraba. Así, cualquier tipo de culto relacionado con el paganismo y las fuerzas oscuras comenzó a ser perseguido y castigado. Hacia 1450 comenzó en Europa una cacería de brujas principalmente comandada por la Iglesia Católica. Tuvo lugar hasta el año 1750. Condenó y sentenció a unas 100.000 personas, de las cuales la inmensa mayoría fueron mujeres. La cacería de brujas es un acontecimiento histórico que en realidad es una verdadera histeria colectiva. Todos aquellos que queden fuera de mi marco teológico son brujos o son brujas o son adivinos o son adivinas, pero podríamos pensar que simplemente eran otras maneras de ver una cuestión espiritual. Las brujas son mujeres transgresoras que irrumpen y transgreden lo que a ojos de los persecutores o de los varones era considerado que se salían de la norma. ¿Qué prácticas diferenciaban a las brujas de las mujeres? ¿Suponían sus poderes un peligro para la Iglesia Católica? Muchas de las que son acusadas de brujas eran parteras. Hay algunas que van siendo aceptadas, pero por un lado la Iglesia y por otro lado la medicina moderna comienzan a apropiarse de esos espacios y a expropiárselos a estas mujeres. Uno de las cuestiones simbólicas que se realizan es que se las acusa de brujas, están en contra de la sociedad, tienen rituales extraños. Las prácticas que se daban en las reuniones, en los aquelarres, que son prácticas sexuales, infanticidas, orgiásticas, que tenían, digamos, como única finalidad legitimar
esa unión que tenían con Satanás. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El Malleus Maleficarum es un documento, una obra literaria en la que se toma como una guía y se le concede toda autoridad para identificar, condenar y exterminar a quienes practiquen la brujería. La Edad Media, el imaginario femenino y la fuerza de la feminidad regresa con las beguinas que nacen en Alemania, en Bélgica. Muchas mujeres ven la salida: no me quiero casar, pero no quiero ser monja. Y se van a vivir a los beguinatos. Y muchas de estas beguinas terminarán en la hoguera acusadas de brujas. El miedo a la fuerza femenina otra vez. Y destruyeron el beguinato a fuego. Las ideas que relacionaban a María con la diosa Isis y la magia parecían quedar atrás. Sin embargo, según afirman estos especialistas, la Edad Media fue una época de controversia y discusión en otro aspecto de la vida de María: el sexo. María es venerada en tanto madre, y una madre muy especial, una madre que no pecó, que concibió sin pecar, porque la Iglesia seguía considerando que aún el acto sexual para concebir era algo pecaminoso, ¿no? De ahí que existieran, por ejemplo, las sábanas con agujeros, ¿no? Para que no se vieran los cuerpos, la malicia, que significaba la desnudez de la mujer, no la del hombre, ¿no? Parece que la maldad estaba encarnada en la mujer. Con los cambios físicos propios de una mujer, ya era una alteración en el cuerpo. Entonces esto nos habla que era un efecto demoníaco, que ellas se les atribuye que tenían estos poderes demoníacos. Entonces por ello eran torturadas y quemadas. Tamar, tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Creo que María es María y tiene el lugar que tiene porque no es una mujer, es una madre, no es una mujer. La Virgen María es el prototipo de madre, es la mujer inmaculada, incluso sin mancha. En ella no hay pecado, porque además está asociada y referida a su maternidad y a su obediencia. María es virgen, mientras la bruja practica sexo sin control. María se entrega al Espíritu Santo, la bruja se entrega al demonio. María concibe al Hijo de Dios, mientras que la bruja concibe sapos y monstruos. Según varios expertos, para alejar a la Virgen María de cualquier idea ligada a la magia y el paganismo, la Iglesia habría construido su imagen como lo opuesto a las mujeres perseguidas. Mientras muchas de ellas eran acusadas por prácticas sexuales, María era vista como lo contrario: virgen y con un único hijo concebido por Dios. Si la virginidad era tan importante, ¿qué pasaría si María no hubiese sido virgen? La virginidad de María ha sido motivo de controversia durante siglos. ¿Existen pruebas de que indiquen lo contrario? ¿Hay evidencias de otros hijos? Los textos sagrados diferencian a la Virgen María del resto de las mujeres. Pero ¿cómo presentan las Escrituras a dichas mujeres? Para reforzar la imagen de María como lo opuesto a las hechiceras, la Iglesia también se habría apoyado en otras figuras femeninas que describe la Biblia. La Biblia es extraordinariamente misógina, ¿no? Es decir, todo aquel que tenga un pensamiento abierto en torno a la mujer no puede aceptar el contenido de la Biblia en ese sentido. La Biblia repudia a la mujer desde Eva en adelante, de lo lingüístico, ¿no? Eva es lo contrario de ave, que es sagrado. Esa visión de la mujer se va a ir reproduciendo y ampliando, que ya venía de todas las malas mujeres de la Biblia, ¿no? Es una visión tremendamente machista, ¿no? De un Dios muy despiadado, por otra parte. Eva, como prototipo de la humanidad, queda asociada como pecadora que se ha dejado seducir por la serpiente, asociada con el demonio, con Satanás, y por ello se dice que se introdujo el pecado y la muerte y el dolor de la mujer al dar a luz. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Adán y Eva pecan, Adán y Eva se separan del plan original de Dios, mientras que María es virgen, es fiel. María Magdalena es una mujer que aparece en los 4 evangelios, en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Obviamente, una interpretación patriarcal lo asocia inmediatamente con los varones. Ella es pecadora porque tuvo 7 amantes o maridos. Ahora, también cómo es representada María Magdalena en la iconografía. Libre. La virginidad de María aún hoy es motivo de debate y controversia. El momento conocido como la Anunciación de la Virgen inspira esperanzas en miles de millones de católicos, pero también despierta discusiones sobre esta cuestión central en el dogma de la Iglesia. Se hace presente el ángel Gabriel, quien empieza un diálogo con María. La llama, le dice bienaventurada y le dice que ha sido elegida para ser madre de Dios. El ángel espera una respuesta, ella sorprendida se pregunta cómo podrá hacer eso. Cuando entiende de alguna manera el misterio que está por suceder, ella dice, de acuerdo, hágase lo que me has dicho, y el ángel se retira de la presencia, María está embarazada. Esto no es una negación del valor del sexo, al contrario, es la consagración de la condición sexual femenina de María al hecho de ser madre. Es virgen y madre. Ciertamente para Dios no hay imposibles. A nosotros nos cuesta trabajo entender cómo podría suceder esto, pero efectivamente ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Este es el dogma, esto es lo que nosotros creemos. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En griego, el Evangelio nunca dice que es virgen. La llama core, que quiere decir acaba de menstruar, doncella. La doncella era una púber, no necesariamente virgen, menos en esas épocas, donde a los 12, 13, 14 años a lo mejor ya estaban viviendo la mitad de sus vidas. ¿Por qué hoy en día sigue siendo tan importante la imagen de una madre virgen? Siempre se va a pensar que la mujer tiene que ser absolutamente pura y santa y divina, y hablar de que la madre de Jesús mismo no tuvo más hijos y que se conserva virgen aún después del nacimiento de Jesús, fue todo un tema y toda una discusión teológica incluso. Jesús va a irse convirtiendo en los arquetipos religiosos de la época, y para esto hay que hacer a María, la mamá, también como los arquetipos religiosos de la época. Es decir, en la época, para decir que alguien tenía una inspiración divina, había que decir que era un hijo o una hija de la divinidad con alguien humano. ¿Y por qué una virgen? No por la pureza, eso se inventará 5 o 6 siglos después de Cristo, sino por la autonomía de la mujer. Un Dios no puede nacer de una subyugada. Un Dios no puede nacer de una sometida. Un Dios tiene que nacer de una virgen autónoma. La cuestión de la virginidad de María se relaciona con otro misterio que también es motivo de discusión desde hace siglos. ¿Tuvo María a otros hijos además de Jesús? ¿Hay otros linajes ocultos por la Iglesia? Vamos a observar que ahí en los evangelios se está hablando de los otros hermanos de Jesús y que ciertamente María tuvo más hijos. La Iglesia trata de ignorar este hecho por un principio de dogma. Ese dogma se llama de María siempre virgen, pretendiendo elevar un poco la condición de María a una situación de sobresaliente, casi que espiritual. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estas expresiones han dado pie para que algunos digan que María sí tenía más hijos. Lo que hay que ver es que el texto bíblico, cuando quiere hablar de hijos, dice hijo de, o nacido de, o engendrado de. Y esa expresión, hijo de María, no aparece nunca en el texto sagrado. Las interpretaciones sobre la virginidad de María, sus poderes y sus otros hijos son diversas y siguen siendo motivo de discusión en la actualidad.
Lo que nadie pone en duda, ni historiadores ni teólogos, es que María fue la madre de Jesús. Pero ¿por qué solo uno de los evangelios la menciona a los pies de la cruz el día de la crucifixión de su hijo? ¿Qué datos oculta la Iglesia y la Biblia sobre la relación entre María y Jesús? ¿Fue María una militante del proyecto del reino de Dios o fue su peor detractora? La virginidad de María, su vida sexual y sus otros hijos, además de Jesús, queda sujeta a la interpretación y la fe de cada individuo. Es muy poco lo que cuenta la Biblia sobre este tema, como es poca también la información que se encuentra en los textos sagrados sobre su relación con Jesús. ¿Por qué el único evangelio que habla de María al pie de la cruz es el de Juan? ¿Por qué la Biblia prescinde de tantos datos sobre la vida de María y sobre todo con su relación con Jesús? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entre Jesús y María había un problema de entendimiento. La piedad cristiana no puede soportar esto, la católica especialmente y la ortodoxa no pueden soportar esto y llenan de floritura la relación de Jesús y su madre. Sin pensar que era conflictiva o que fue conflictiva todo el tiempo, yo pienso que María tuvo problemas para entender la misión de su hijo. Pero la relación entre María y Jesús fue muy conflictiva al principio porque María no quería que Jesús se enfrentara nada más ni nada menos que con el Imperio Romano, y dice un texto de Marcos que María se quiso apoderar de él, y la expresión sugiere mucha violencia. ¿Qué planes tenía María para su propia vida y cuáles para su hijo? ¿Cuánto acompañó a Jesús en su lucha? ¿Podría María conocer por sus poderes místicos el final anunciado que le esperaría a su primogénito y ser este el motivo de su disputa? La madre presentía qué es lo que le iba a pasar a Jesús y por lo tanto se opone totalmente a Jesús. Y Jesús la rechaza, sigue su camino y cuando interviene la madre, le dice a la madre que no se meta. En una ocasión, Jesús es avisado de que su madre y sus hermanos están ahí y lo buscan. Y él dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Esta respuesta, aunque se le puede buscar el lado positivo, es agresiva con su madre. Y de hecho Jesús dice, el que no dejare padre, madre, hijo y hermanos no puede ser mi discípulo, porque los enemigos del hombre serán los de su casa. María realmente dudó, se opuso, naturalmente, y después se convierte, después se transforma, ¿no es cierto? Esta es la María que realmente puede servir realmente a un creyente hoy que cree en un proyecto de liberación. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo, él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. María se transforma naturalmente en un símbolo convocante. El problema es si ese símbolo que se nos presenta responde a la realidad histórica o la distorsiona. El misterio de la vida de María inquieta a estudiosos y creyentes desde hace unos 2000 años. Para algunos, ella fue una joven y sencilla muchacha judía que dio a luz al Mesías. Otros sostienen que su imagen es una construcción hecha por la Iglesia, que tuvo más hijos, que fue una pitonisa y que vivió su vida sexual con libertad. El misterioso manuscrito del Evangelio de los Oráculos de María, la relación con su hijo Jesús y las escasas páginas que le dedica la Biblia a una mujer tan influyente para la religión, seguirá siendo un misterio que permanecerá quizás por los siglos de los siglos.